Pues, ¿qué tranza, banda pulquera? ¿Cómo están? Estamos acá en Vámonos a los Pulques en vivo, en el podcast. Y pues así que estamos con el maestro Gonzalo Álvarez, maestro que es biólogo. ¿Cuál es como tal? A ver, preséntate mejor tú, preséntate tú, Gonzalo. Pues eso son vanidades. Pues yo estudié ciencias ambientes y luego estudié una maestría en biología. Cabrón, maestro. Por eso me dicen maestro. El maestro. Muy bien, pues digo, aprovechando que también fue el día del maestro. Sí, manden sus mentadas, ¿no? Ok, gracias. No, pues, jale, no, pues se ve que trae sed, ¿verdad? Traigo sed de la mala. Trae sed de la mala, eso es bueno, porque estamos en una pulquería, ¿no? ¿Y a qué venimos si no es a echarnos un pulmón? Claro que sí. Exactamente. Pues banda, pues así que muchas gracias por quienes están conectando, quienes ya están conectados. Por ahí tengo poquitos que nos están apenas, nada más tenemos 2. Bueno, está bien, igual y se les hizo tarde. Y apenas van a entrar, ¿no? Pero pues mientras a los que ya van subiendo. O sea, no hay falla. Aquí nos la estamos pasando bien a gusto. Bien a gusto. Agustín Lara, ¿no? Nos la estamos pasando. Pero bueno, vamos, también hay que darles gracias a la Pulquería La Pescadora, a toda la banda que anda por allá, anda cotorreando. Allá está, mira, ahí viene Pumita, ahí anda el Pumita también. Acá anda cotorreando. Entonces, pues así que agradecerles, banda. Ya saben que nosotros vamos a los pulques. Lo que estamos haciendo ahorita es una propuesta de llevarlos a conocer pulquerías, tinacales, pulques de diferentes regiones, pero ahorita en vivo. Lo que queremos hacer es que haya una retroalimentación, que nos escriban, que nos manden comentarios, dudas, preguntas, que nos compartan, que nos digan si les gusta, que no les gusta, y pues todo lo que quieran, mándenos y ahí escríbanos, banda. Entonces, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es los diferentes tipos de magueyes. Ájale. ¿No? Y obviamente por eso traemos al especialista, traemos al maestro Gonzalo, para que nos hable de los diferentes tipos de magueyes que hay, pero magueyes pulqueros, porque pues hay un chingo. Pero magueyes pulqueros, ¿cuántos tipos de magueyes? A ver, vamos a empezar un poquito en el tema y pues no se duden en escribirnos, banda. A ver. Órale, pues nos vamos a arrancar y pues digo, un poco el plan pues que sea una charla agradable, una charla ahí entre compas, echando el pulmón. Y pues bueno, o sea, hay que decir que eso es algo muy importante, ¿no? Que los magueyes son también más allá de pulque, o sea, hay un chingo de magueyes más, o sea, más o menos hay alrededor de 250 especies de magueyes. Okay. Es algo muy importante, ¿no? Porque dentro de este montón de magueyes que existen, en México es donde más magueyes hay en el mundo. Eso es algo muy importante. O sea, México es tierra de magueyes. O sea, los magueyes son originarios. Es una de las plantas nacionales, por así decirlo. O sea, no hay nada más mexicano que un maguey, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, hay más o menos 160 especies que son, digamos, tipos de maguey, de agaves, en México. Y de esos 160, alrededor de 40 están reportados que se usan para sacarle el aguamiel y hacer la pulquita. Entonces, te das cuenta, hay una diversidad bien importante, pero también dentro de estos números, pues el pulque pues figura, o sea, se utiliza en muchas regiones del país. ¿Maguey y agave es lo mismo? Fíjate, la pregunta del millón, ahí les va. Agave es, digamos, el nombre científico y viene del latín admirable. Es un nombre que se acuñó más o menos alrededor de 1750 por un botánico muy famoso que se llama Linneo, y cuando él hizo la descripción de la planta, cuando la planta llegó a Europa, él hizo la descripción botánica y dijo, le vamos a poner agave, porque es admirable, porque esta planta es una chingona, por un montón de cosas, ¿no? Sí. Sus usos, pues la forma que tiene tan espectacular, su manera de sobrevivir en un montón de condiciones bien agrestes, por eso le pusieron así. La palabra maguey, como tal, viene de los idiomas de las Bahamas. Salud, por allá. Salud. También los que estamos picados, ¿o qué? Perdón. No hay falla. Es que Gonzalo. Maguey es una palabra taína de las Bahamas. Los españoles cuando llegan a esa región y hacen su desmadre, pues después llegaron a México a hacer su desmadre también, pero trajeron consigo la palabra de maguey, que así le nombraban a estas plantas en estas islas, ¿no? Como del Golfo de México y del Atlántico. En México, o bueno, lo que ahora conocemos como México, pues las culturas tenían sus nombres para los magueyes. Por ejemplo, en náhuatl es metl, ¿no? Por ejemplo, en purépecha es acamba.
En mixteco es yaví. Y así en las diferentes lenguas que hay en México hasta la actualidad, ¿no? Que se sigue nombrando estas cosas. Entonces, para pronto, agave maguey es lo mismo. Es dos maneras de referirse a la misma planta. ¿No? Ok, perfecto. Eso es un buen dato porque sí, muchos decimos, no, que el maguey, no, que el agave, ¿no? Entonces, pero al final es lo mismo. Uno es, digamos, como la cuestión de Europa y la otra es como cuestión más... Uno, digamos, es la cuestión botánica, es como el nombre científico, es generalmente como se usa agave, y otro es el nombre común, que es maguey, que es del uso más generalizado, digamos, ¿no? Como se utiliza. Pero también agave se utiliza en muchas partes ya de manera coloquial. Perfecto, ok, pues ahí miren ahí el primer dato, banda, que ahí para que tengamos, digo, por si no lo sabían, digo, pues es que a veces nosotros usamos uso indiscriminado, ¿no? Que agave, que maguey, pero pues al final... Pero en principio las dos son correctas, ¿eh? Ok, muy bien. Pues digo, vamos a empezar, aquí nos está mandando, dice Leticia Hernández Valdés, soy Leti, saludos y saludcita, aquí. Saludos, Leti. Saludos a Edgar Guardarrama de Dromundo, Angie, ahí saludos, por ahí le manda, aunque él no está ahorita, pero por ahí anda. Mándale una mentada. Bueno, pues en lo que sigue, pero escríbanos, y pregúntenos, así que para eso está aquí el especialista. No, digan, no es cierto, ese güey está mintiendo, Ándale, está echando choro. También es válido, ¿no? Sí, pero sí, pues, sí. no por nada tienen una maestría. No, pues, venimos aquí para compartir, cotorrear y echarnos un pulmón. Fíjate, y siguiendo con este cotorreo de los agaves, de los magueyes, de las especies, pues este también siempre es un desmadre, ¿no? Porque de pronto ahí nosotros los biólogos, pues categorizamos pues las plantas con esta madre rara que son especies, ¿no? Entonces, ¿qué es una especie? Entonces, eso creo que es también importante platicarlo, pues si a la banda le interesa. No, pues de eso es lo que vamos a hablar. O sea, digamos que esa madre de especie es, digamos, una manera de clasificar las cosas, ¿no? Es una manera de clasificar los animales, las plantas, los hongos y la vida en general, ¿no? Entonces, los biólogos se han dedicado a, pues, describir especies, ¿no? Y los criterios para definir qué es una especie, pues pueden variar de pronto incluso de planta a planta o de animal a animal, pero en principio pues es como una unidad, ¿no? O sea, son organismos que están muy emparentados, que viven en una región muy particular, muy específica y que pueden, digamos, cruzarse, ¿no? Hacer el delicioso y tener descendencia fértil, ¿no? O sea, ese es como de los principios para definir esto es una especie, ¿no? Se parecen, viven cercas y se juntan para tener hijos, ¿no? Eso, digamos, es una clasificación en la cual nosotros entendemos la naturaleza y la manera en la que hemos organizado, ¿no? Entonces hay especies de plantas, de animales, digamos. Con los magueyes, pues así pasa. Hay un montón de especies de magueyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por hacer unos ejemplos rápidos, una especie que también es muy famosa, pues es el agave tequilana, que es el maguey que se utiliza para elaborar tequila, ¿no? Esa es una especie en particular, ¿no? Es el agave azul. La especie, repito, es agave tequilana, ¿no? Weber. Fíjate, eso está muy interesante y no quiero sacar el pizarrón ahorita para no empezar a echar un desmadre, pero eso está muy interesante porque a lo mejor ustedes de pronto van a leer información técnica o algunos escritos y viene agave tequilana Weber. ¿Qué es Weber? El nombre de quien lo descubrió, ¿no? Exactamente. Entonces, la especie como tal es agave tequilana y luego el nombre pues es del fulano que la describió botánicamente y que asignó ese nombre. Entonces Weber era un fulano que él le dijo, esta madre se va a llamar agave tequilana. Por ejemplo, en el caso de un agave pulquero, vamos a empezar con los agaves pulqueros, es agave mapizaga. Entonces el nombre es agave mapizaga, que es la especie, y quien lo describió era Trell. Entonces ustedes a veces lo pueden encontrar como agave mapizaga Trell, y el Trell es el autor, digamos, de esa madre. Pero esa es una información muy clavada. Ese es pulquero, o sea, ¿no? Digo, porque quienes no sepan, o para la banda que conoce, la banda conocedora de pulquera, nosotros ubicamos al agave pulquero como el agave salmiana, que es el agave salmiana. Pero entonces tú ahorita dices otro. Que es sería otra especie. Okay. Fíjate, y era lo que ahorita platicamos, o sea, de esas 160 más o menos especies de agaves que hay en México, alrededor de 40 están reportados que se usan para producción de pulque. Agave salmiana, subespecie salmiana, es la más utilizada en todo el país. ¿Por qué? Porque es el maguey, digamos, que se ha adaptado a las mejores, a más y mejores condiciones en el país, que es el más resistente, es el que crece más, el que tiene mayores rendimientos, mayor productividad,
pues es el, digamos, el mero, mero pulquero, ¿no? Pero no es el único. ¿Cuáles son? Ok, es de este agave salmiana, subespecie salmiana, ¿dicen? ¿Sería? Subespecie salmiana. ¿Cuáles son las características? O sea, que nosotros, digo, a mucha banda que luego vamos, no sé, al Zócalo, ahí vemos que hay agaves, ¿no? O cuando estamos en Tlalpan, vemos agaves. ¿A qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿cuáles son las principales características de este agave pulquero? Para Fíjate, que lo pues eso también está bien chido y ojalá nos dé tiempo como de poder también responder como muchas dudas que vayan surgiendo. Y pues sí, o sea, dentro de los magueyes pulqueros hay alrededor de 7 especies que son las más utilizadas. O sea, el agave salmiana, subespecie salmiana, es quizá el más utilizado, el que casi todo el mundo conoce, porque crece incluso en los camellones, como lo has mencionado. Y es un maguey muy grande, que tiene unas hojas muy gruesas, muy anchas, muy suculentas, porque son almacenes de agua lo que tienen estos magueyes en sus hojas, y por eso le permite vivir en donde sea, porque aunque no haya lluvia, esa madre va a crecer, porque va acumulando el agua en sus hojas. Son hojas bien gruesotas, no se emocionen, bien largotas. No se les haga agua a la boca. No se les haga agua a la boca. Y tienen unas espinas también que uno cuando va viendo diferentes tipos de magueyes se da cuenta que las espinas también es una clave para identificarlos. Las espinas del salmiana tienen una forma en que están bastante separadas unas de otras, pero son peculiarmente medianas, grandes, o sea, sí están ganchuditas, ¿no? Pero están muy espaciadas. O sea, encuentras una, luego otra, luego otra. Esto en los márgenes de las hojas, ¿no? En las partes laterales. Pero son los magueyes más grandotes y tienen estos tonos así verdes, preciosos, muy intensos. Y pues esa es una manera en la que ustedes pueden ir viendo los magueyes y decir, este a lo mejor es salmiana. ¿Por qué? Porque está bien grandote, las hojas son muy gruesas en la base, tienen este patrón de espinas separados, pero relativamente grandes, ¿no? Ok, ¿y cuál es? Ok, digamos que es el mero petatero para los pulques. No venía preparado, pero para los que puedan ver el video, pues aquí está la foto. Este es agave salmiana, subespecie salmiana, ¿no? Fíjense, vamos a ir brincando de un lado a otro porque pues ya no andamos tan bien muy cuerdos que digamos, pero... No sé tú, pero yo voy llegando. Sí, cierto. Otra cosa bien interesante de los magueyes es pues las clasificaciones campesinas que existen, ¿no? Nosotros pues generalmente, pues te digo, esta es una jalada de los biólogos, lo de las especies, ¿no? Pero la manera en que las personas, los productores, los campesinos nombran a las plantas, pues es a partir de variedades. La variedad manso, que chalqueño, que verde, que púa larga, que chaminí, y vámonos. Larga, ¿no? También, ajá. De esta especie hay alrededor reportadas, nada más para esta especie, cerca de 60 variedades tradicionales, 60 variedades campesinas. Entonces, por eso cuando hablamos de magueyes hablamos de una diversidad biológica bien grande, porque incluso dentro de una misma especie podemos encontrar una diversidad bien pinche grande de un montón de formas y patrones y de condiciones muy particulares de una planta de una región. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque sea el agave salmiana de Michoacán, va a ser diferente el agave salmiana de Hidalgo o de Tlaxcala o de Veracruz. Y generalmente las personas le van a llamar de forma diferente, ¿no? Porque pues ya en estos nombres comunes a lo que nos relacionamos, pues es la manera en que la gente se relaciona con la naturaleza y cómo le nombra a estas cosas, ¿no? Entonces, los nombres comunes o los nombres tradicionales de los magueyes responden a este tipo de clasificación. Y sí. Luego también una pregunta es, entonces, ¿qué clasificación es mejor? ¿La científica biológica o la tradicional campesina? Pues ninguna es mejor que otra, ¿no? Simplemente son dos maneras en que nosotros, los seres humanos, clasificamos la naturaleza, ¿no? Entonces está la clasificación biológica que tiene un propósito, pero está la clasificación campesina que sirve para otra. Y las dos son igual de valiosas y las dos se comparten y se ayudan entre ellas. Entonces sería una pendejada preguntarte cuál maguey es el mejor para el pulque. Depende de qué es lo que tú quieres y depende, pues, ahora sí que dónde vives, ¿no? Porque fíjate, aquí nos vamos, te digo, no venía preparado, pero vámonos. Te voy a enseñar una foto bien bonita de este maguey. Que se llama, la especie es agave marmorata, ¿no? Y también es pulquero. Y también es pulquero. Aquí las fotos que les traigo son de puros magueyes pulqueros, que se usan para pulque en la actualidad en diferentes regiones de México.
¿Cuál es el mejor maguey pulquero? Si tú vives en el Valle de Tehuacán, una zona súper árida que llueve muy poquito, abundan mucho los cactus y en particular este maguey. Pues este es el maguey pulquero de tu zona y este es el que te lo vas a tronar para hacer tu pulquito. Y se ve chiquito, o sea, realmente es un maguey chiquito del otro, ajá. Porque justo es un maguey que se desarrolla en unas regiones muy áridas del país. Entonces no llueve tanto, la precipitación es muy escasa, es muy árido esta región. Si ustedes la pueden ir a visitar, hay jardines botánicos, una reserva de la biosfera y unos pueblos en el que te reciban de una manera muy amable. Y ahí encuentran estos magueyes. Marmorata. Nombre común, clasificación campesina, maguey pichomel o el tepestate. Algo curioso, ahora este maguey es muy popular para mezcal, se está popularizando para mezcal, pero pues antes se utilizaba para pulque, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vives ahí en San Juan Raya, por ejemplo, en el Valle de Tehuacán, agave salmiana, el que platicamos hace rato, no crece, mano. No hay, porque las condiciones climáticas no lo permiten, es muy árido. Pero agave marmorata sí va a crecer. O sea, todavía, si el otro es ¿cómo se llama? El otro le cuesta más, o sea, todavía es más, digamos, muy chingón para aguantar la sequía, es bien warrior, amigo, ¿no? Órale. Entonces, sí. Agave marmorata. ¿No? Okay. Y así nos podemos ir, ¿no? Con los diferentes tipos de magueyes. Y ahorita seguimos enseñando las fotos. Las fotos. Bueno, sí, vamos a hacer unos pequeños comentarios de la banda. Dice Miguel Ángel Martínez, el Diente Fino, ya ando aquí. Saludos, Diente Fino, un abrazo, un saludo. Paco Ramírez, saludos cordiales, carnalotis, saluditos al One Ray. ¿Qué ganas de estar tomando un pulquito y mero? Pues te hace falta. Te Barbie, cotizas. te cotiza. Pregunta del experto, dice el Diente Fino, dice que si él puede ir a raspar los magueyes del Parque Bicentenario, si son pulqueros. Bueno, habría que ver ahí, uno pues, habría que ver qué tipo de maguey, es muy probable que sea agave salmiana, porque pues es incluso el maguey que utilizan para introducir a parques, para reforestar eso, entonces es muy probable que sea ese, entonces en principio sí. Entonces, pues lánzate Lánzate a ver si no te sacan a putazos. También hay que aprovechar, es aguamiel. El otro que dice, saludos a Abraham Mullía, de allá de San Felipe, Tlalminolapa, el Colorín, un fuerte abrazo, hermano. Pedro Rubio, un ingeniero químico, un amigo, también nos está viendo, un saludo ahí en la bandota. Paco Ramírez pregunta para el invitado, ¿qué hace un plátano maduro en un cuarto oscuro? Yo le conté esa adivinanza. Sí, a ver qué. No, todavía estamos en horario escolar, al rato cuando se acabe el podcast le respondo con un beso. Y un beso negro, dice. ¿Qué más tenemos? Y para las orillas, a ver, dice, saludos desde Teotihuacán, saludos también. Para las orillas de la Ciudad de México, ¿qué maguey es el recomendado? Bueno, fíjense, en el Valle de México, ¿no? En esta cuenca, digamos, en toda esta región, los agaves que son, digamos, originarios o los que se encuentran de manera natural, pues, digamos, de forma más frecuente, es que hablamos de agave salmiana y agave mapizaga. Esta foto es de agave mapizaga. Este es otro maguey pulquero. También yo creo que este es el maguey pulquero más gigante que existe en el universo. ¿En serio? En el multiverso también. ¿Pulquero? Este es un pulquero agave mapizaga. Es muy parecido a agave salmiana, subespecie salmiana. A ver, yo lo presento porque por ahí ya me dijeron que casi no se ven. Casi no se ve. Y que los de allá atrás que se callen, dicen por ahí. No, pinches escandalosos. Perdón que no se ve. Es lo malo de venir acá a la pulquería, ya saben, ¿no? No, eso es lo bueno. Es lo bueno, ¿no? Fíjense, agave mapizaga está bien chulo, es bien bonito, es incluso todavía más grande que el salmiana. Esas madres pueden alcanzar hasta 4 metros. Ajá. O sea, es tremendo y es larguirucho. De hecho, por eso le llaman el famosísimo mano larga, ¿no? También se pone con unos pulques porque también ya se pone coqueto con unos pulques. Y lo que pasa es que las pencas, las hojas, son más angostas, o sea, son más, digamos, delgaditas y se estiran. Entonces, ustedes pueden identificar un agave mapizaga porque las hojas son más delgaditas, más estiradas. De hecho, en algunas regiones hasta como que se van de lado, ¿no? En unas comunidades de Michoacán le llaman listoncillo, justo por eso, porque las hojas parecen un listón, que se elongan, ¿no? Se estiran mucho, ¿no? Mano larga es otro. Nombre común. Y todo esto da aguamiel, o sea, da aguamiel. Nos dan aguamielcita para echar pulquito. Exacto.
Ok, esto lo pregunto y es con la intención de que, a ver, también pregunto y como comentario, así que es como la pregunta con la jiribilla. ¿El pulque debe de saber a qué debe saber el pulque? O al habiendo tantas diferencias o tantos tipos de magueyes, ¿cómo debe saber un pulque? O cómo la gente puede decir, pues es que si es pulque bueno. Sí, no es digo, bueno. eso también es una pregunta bien complicada y digamos que indagando en este sentido, hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama gusto histórico. Entonces el gusto histórico es una serie, digamos, de normas que se desarrollan culturalmente en una región, que los habitantes de esta región la comparten y son una serie de normas de cómo debe de saber, cómo debe ser algo, ¿no? Y cuando estamos hablando de bebidas o de comida, pues el gusto histórico se refiere a cuál es la manera adecuada de elaborar un mole, cuál es la mejor forma de elaborar un pulque, ¿no? Entonces, sí depende mucho de cada región y de las condiciones materiales, que podrían ser los magueyes, pero también de las culturales, en el cómo se elabora el pulque, para que nosotros podamos determinar cuál es el mejor pulque en una región. Por ejemplo, en el centro de México, los pulques son lo que llaman pulques maduros, ¿no? Estos pulques se elaboran de cierta manera, que aunque hay una receta general para elaborar pulque, por ejemplo, en el centro de México hay lo que llaman, tienen los tinacales grandes tinas, donde van haciendo reinoculaciones de aguamiel. La reinoculación no es más que echarle su aguamiel. Pero imagínense que ustedes tienen unas tinas enormes de 1000 litros, donde están agregando aguamiel día y tarde durante 3 días y están alimentando toda este caldo, ¿no? Y entonces el pulque va agarrando unos sabores totalmente diferentes porque se van acumulando ciertos compuestos que producen los microorganismos fermentadores del aguamiel. Digo, hablar de la fermentación yo creo que también es como otro programa, pero hay toda una magia ahí, todo un sazón de parte de los productores en los que ellos van agregando aguamiel, van probando el pulque y van determinando, ya tiene cierta acidez, ya tiene cierto cuerpo, ya tiene cierto aroma, cierta textura. Por ejemplo, en Michoacán el pulque es muy delgado acá. O sea, lo que hacen es colectar el aguamiel y de hecho en un pueblo que se llama Santiago Undameo, saludos a toda la bandita de Santiago Undameo si me están viendo, Saludos. que ellos colectan el aguamiel de agave salmiana, de ese que también hay en Tlaxcala y en Hidalgo, colectan el aguamiel y la hierven, cabrón. La hierven después de colectarla y una vez que se enfría el aguamiel la mezclan con su pie, con su semilla, con su pulque maduro y eso hace que tenga una fermentación muy rápida porque en este aguamiel hervido se concentraron los azúcares del aguamiel y se eliminaron los otros microorganismos que ya estaban. Es como una pasteurización, haz de cuenta, del aguamiel, ¿no? Entonces, pum, llegan, le echan su semilla, su piecito, se fermenta de volada y tienes un aguamiel muy dulce que ya se fermentó, pero es muy ligero porque como tampoco tú tuviste mucho tiempo echando el aguamiel, no se acumularon estos compuestos. Entonces es un aguamiel muy ligerito, ¿no? Es un pulque muy ligerito, perdón, que tú te lo tomas y es como un refresco carbonatado, o sea, está echando burbujas y es bien ligerito, pero ya tiene su acidez y ya tiene su graduación alcohólica. De esos me gustan mucho. Vámonos a los pulques a Michoacán. No, pues oye, suena bastante interesante. O sea, entonces, ¿cuál es el mejor pulque? Pues el que te gusta, ¿no? El que te gusta, sí, y digo, claro, sí. Y siendo pulque de Adebis, ¿no? Siendo pulque de Adebis, sí, porque digo, es que exactamente, esa pregunta con jiribilla es con esa intención, ¿no? De que muchos dicen, es que el mejor pulque es el de Hidalgo, es que el mejor pulque es el de Tlaxcala. No es cierto, yo creo que, como dice, dependerá obviamente de la región, el tipo de aguamiel, el tipo de agaves, ¿no? O sea, y como dices, solamente si eres un buen lachiquero, pues, y un buen mayordomo, eso. Fíjate, algo, ahorita hablando de esto, es muy común que incluso si ustedes leen así en reportes, en libros y eso, hay un maguey que llaman maguey blanco, maguey cenizo. Y se los voy a presentar, bueno, ahí porque no se ve ni madres acá, yo como pendejo, aquí, digo, ay, perdón, como distraído. Esa cosa se llama agave americana, subespecie americana. De hecho, ese es el primer maguey que se describió botánicamente. Fue el primer maguey que cruzó el océano Atlántico con rumbo a las Europas. Okay, Ese maguey fue el que conocieron allá en Europa. Fue el primero que describieron, Linneo, los que les platicábamos hace rato. Fue, digamos, el
la especie, la primera en ser conocida por aquellos fulanos. Ok, sí, sí, sí. Y justo, ¿por qué le creen que le dicen maguey cenizo, maguey blanco? Porque llegó a Europa y allá eran blancos. Casi, no lo había pensado, pero es porque es blanco. O sea, mira, ahorita pásale la foto. Mira las pencas cómo las tiene así como blanquitas, como incluso hasta azuladas. Hay unos cabrones que están, entonces por eso le dicen maguey blanco, maguey cenizo. Y algo que dicen, este maguey es más chiquito, es más chaparrito, llega a unos 2 metros. Para reconocerlo, no solo la coloración, sino la forma de las hojas. También ustedes le pueden agarrar las hojas y son hojas erectas. Entonces por eso agárrenselas para que puedan ver. ¿Qué me refiero con erectas? Que son como, pues, bien paraditas, ¿no? O sea, ok, era horario familiar. Perdón. No, pues es que tú me malinterpretas. Los otros magueyes que habíamos presentado, pues tienen como curvas en sus hojas. Y este no. O sea, este las tiene firmes, ¿no? Entonces es una forma también de identificar a las plantas, ¿no? La forma de las hojas. Entonces agave americana tiene estas hojas muy derechitas y tiene esta coloración. Y lo que dicen es que de este maguey, el aguamil es muy mala. Fíjate, muy desabrida, que sabe fea, no sé qué. Pero yo he probado pulque de agave americana en otro pueblito, en Tarímbaro, en Michoacán, que es buenísimo, ¿no? Entonces lo que hablábamos, de pronto hay comunidades donde a lo mejor pues lo que ellos tienen es este maguey. Entonces pues hay que aprovecharlo, ¿no? Aprovechan ese y un muy buen sazón y unas muy buenas prácticas de elaborar pulque te da un resultado maravilloso, ¿no? Aunque en teoría tienes un maguey que no es tan apto, digamos, para el pulque o el aguamiel, ¿no? ¿Cuánto es normalmente la concentración o cuánto serían las azúcares o el azúcar que genera un aguamiel normalmente? ¿Cuál es lo ideal o cuál es? Digo, ¿se puede saber o...? Sí, eso también es un trabajo bien interesante y yo creo que ahí todavía hay un montón por cosas por descubrir, porque hay un desmadre, o sea, no se tiene todavía, digamos, los pelos de la burra en la mano, porque... puede depender de la especie, pero también puede depender de las condiciones en las cuales crece el maguey, ¿no? O sea, tú tienes un maguey que crece en muy buenas condiciones, pues va a estar bastante apapachado, entonces en teoría puede que tengas una muy buena producción, por ejemplo en la cantidad, pero puede ser que las azúcares pueden llegar a estar medio diluidas, por así decirlo, ¿no? Pero tú puedes tener un maguey como el que presentamos, como el marmorata, como el pichomel, como que aunque crece en zonas bien áridas, te va a dar un volumen muy reducido. O sea, por ejemplo, este pichomel, el que enseñamos hace rato. Por ahí me decía que si lo podíamos volver a mostrar, que no se vio hace rato, pero ahí el está. Pichomel, su producción máxima puede llegar a unos 1.5 litros al día, 2 litros al día, ¿no? Pero su concentración de azúcar puede estar por ahí de unos 12 grados Brix, 15 grados Brix, que es algo muy bueno, ¿no? Para los que no saben qué son los grados Brix, ¿qué es eso? Sí, cierto. Los grados, pinches biólogos con sus chingaderas siempre andan. Los grados Brix es una escala, digamos que es una escala como los metros, ¿no? El metro es una escala. Bueno, los grados Brix es una escala que te sirve para medir la concentración de azúcar que hay en un líquido. Entonces, los grados Brix te va a decir cuánta azúcar hay aquí, ¿no? Entonces, digamos que lo normal es que en un aguamiel puede haber hasta 15 grados Brix, pero también hay un aguamiel que te puede dar unos 8, 10 grados Brix, o sea, es algo normal. Y un pulque puede estar entre los 6, 3 grados Brix. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, con todo este chorro de la fermentación, los microorganismos se comen el azúcar, entonces va a haber una disminución. Entonces es una manera natural en la cual uno puede corroborar que digamos que está funcionando la fermentación, porque pasan de 16, 10 grados Brix a unos 5, 3 grados Brix en el pulque, ¿no? Porque los microorganismos se comen el azúcar. ¿Y qué producen? Pues alcohol. Alcoholito, saludcito. Ay, ese me gusta mucho también. Ok, no, pues muy bien, banda. Pues ahora sí que muchas gracias, maestro. Gonzalo. Es que me cuesta. No, ¿cuál? Si que no nos conociéramos ya antes. ¿Nos conocemos de atrás tiempo? No, Todavía no, ¿verdad? No tanto. Todavía te faltan unos pulques, mano. A ver, por ahí nos dicen, a ver. Ay, ya me perdí. Saludos, nuevamente nos perdimos la transmisión, muchas gracias Edgar Hernández Estrada, saludotes al Children Moreno, allá nuestro buen amigo Efraín, un fuerte abrazo Efraín, de allá de la Mestiza, de Pulquería La Mestiza, un gran abrazo, Cabrera Car, Eduardo Galván también, hermanote, un fuerte abrazo, Iván Martínez,
Perfecto con ese zoom, ya lo vimos. Saludos desde la Pulcata a la cima del cielo, Peña de Bernal. Ay, ¿desde cuándo tengo ganas de ir allá a Peña de Bernal, echar un pulquito? A ver si luego nos damos una vueltecita para ir, rifados como siempre, un maestrazo, Edgar Guadarrama, y anda de palero. Héctor Hernández, en mi experiencia, Héctor dice, en mi experiencia, para saber cuál es un buen pulque, primero es probarlo de diferentes tinacales, encontrarle el sabor peculiar, retener el sabor y hacernos una memoria gustativa propia, ¿no? Memoria gustativa, algo muy similar a lo que hablamos del gusto histórico, que es justo ir forjando a través del tiempo el cómo debe de ser una cosa, ¿no? Entonces yo creo que pues sí, esa es la mejor manera, en el justo pues estar probando. No estamos invitando a la banda que se alcoholice bien duro y bien macizo, pero sí. Pero pues que justo que la banda pues esté probando cosas y también compartiendo, ¿no? Es como, a ver, güey, a mí me supo esto, ¿a ti qué te sabe, no? Claro. O sea, porque también uno no tiene la verdad, ¿no? O sea, su paladar no es el pinche paladar de Mayagüez, ¿no? O sea, entonces es como compartir, es como, oye, ¿a ti qué te parece, no? Y entonces como ir compartiendo, incluso pues hay varios criterios, el sabor es uno, el olor, el cómo se ve, ¿no? O sea, incluso el pulque en algunas regiones, cuando tú te lo sirven, a la vista se ve distinto, ¿no? ¿Cuál es? Te voy a aventar la pregunta ahí. Otra con jiribilla. Otra con jiribilla. ¿Cuál es el que más te ha gustado así? No me hagas esa pregunta. Todos. No, a ver, va, hay que comprometerse, pinche. Ver, ¿cuál es el mejor pulque que has probado? Así que digas, la neta, con este sí me bajo los calzones, así dile. Ya que lo pones así. Fíjate que ha cambiado mucho, ¿no? Creo que eso también es algo interesante. De que cuando yo empecé a tomar pulque en la Ciudad de México, en las pulquerías, y después pues me fui a vivir a Michoacán, y después he estado como pues visitando diferentes espacios, y algo que siempre me ha gustado son esas diferencias, ¿no? Porque incluso pues te hace regresar, ¿no? Claro. O sea, tú dices, ay, extraño el sabor que tiene este pulque, o extraño lo que me hacía sentir este pulque, ¿no? Entonces, para mí, pues el pulque es algo muy importante en mi vida, ¿no? Y algo en particular que a mí me gusta mucho, pues es como el cómo me siento cuando visito un espacio y tomo pulque. Entonces, a mí me gusta, pues ya soy quizá pues parroquiano de corazón, de corazón, justo de unos pulques de ahí de Michoacán, de Santiago Undameo, de Doña Rosita, ¿no? Y aunque al principio a mí me parecía un pulque muy dulce, por esto que te digo del hervido, y un pulque muy delgado, porque la fermentación es muy corta, no se acumulan estos compuestos, pues yo ya le agarré un sabor emocional muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, hay una conexión muy importante con Doña Rosy, que es como pues, también mi tía pulquera, ¿no? O sea, es como mi mamá michoacana, ¿no? O sea, entonces pues yo así ese pulque, ahorita ya estoy marchito de ese pulque, o sea, ya lo necesito, ¿no? Porque pues está toda esta relación, ¿no? Pero bueno, para seguirme comprometiendo, ¿no? O sea, todo eso, yo creo que ese vínculo emocional yo creo que es muy importante, ¿no? Porque digo, ahí con Doña Rosy pues nos llevamos a toda madre y todo. Con su esposo, que en paz descanse, también, pues, también nos llevamos poca madre, era algo muy bonito. Y otra, que a mí me gusta mucho los pulques que aún se mantienen en algún tiempo de su elaboración en tinas de cuero. Son pocos los espacios que he tenido la oportunidad de conocerlos, pero todavía existen, en los que en algunos tinacales tienen estas tinas de cuero, o que en su transporte los ponen en los colambres, ¿no? O en los odres, que son estas pieles de chivo o de puerco curtidas donde almacenan el pulque. Y a mí esas notas que le dan como al cuero del animal, como bastante láctico, es un aroma incluso fuerte, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Pero de hecho ese aroma me gusta mucho incluso en los mezcales, que también pasa que hay un periodo de fermentación en tinas de cuero. Entonces a mí esas notas que da el cuero de animal me parece fantástico, ¿no? Entonces pues si algún día tienen la oportunidad de probar esos pulques, creo que vale la pena atreverse, ¿no? Súper, no, pues muchas gracias por compartirnos, por ensartarte solo. Sí, pues ahí estaba diciendo que el cuero, ¿no? Que el cuero del animal me encanta. Y que bajas de la loma luego ya bien pedo, ¿no? Disculpe, Amanda, que andemos de faltosos, pero pues si no estamos en una pulquería, pues Carajo, ¿a qué vienes, no? ¿A qué vienes, no? A ver, también vamos a mandarles un fuerte saludo a Miguel Ángel. Nos dice que me gusta mucho el de Santa Mónica Hidalgo, le gusta mucho ese pulque. Saludos a Gonchis, dice. Así también me dicen, dime Gonchis, güey, mejor.
Jessica Gonchis. Saludos, Jessy. Jessy te manda ahí un fuerte saludo. Yaneli también, saludos. Jonathan Requena, el mejor pulque es el que estás tomando en el momento. También, Mientras sea pulque de Adebis, ¿no? Mientras sea pulque de Adebis, que no sea hechizo. Sí. Eso es lo que también estamos como tratando ahí de apostarle, banda, pero pues bueno, tampoco hay que matarnos, ¿no? Ni tampoco hay que estar de ortodoxos y de terroristas, ¿no? No vamos a ser, nosotros. no somos terroristas del pulque, ni somos pinches sicarios pulqueros, la neta no lo somos, ni lo vamos a hacer, simplemente lo que queremos es que haya una conciencia, que cada quien se dé la oportunidad de ir a conocer, de ir a probar, y si no les gusta, pues no regresas y ya, se acabó, ¿no? O sea, no, yo creo que pues sí hacer esta masa crítica y yo creo que es mejor que haya más consumidores de pulque que menos, ¿no? Que antes, que cuando había un descenso importante en el consumo y el pulquito pues, estaba en peligro, y las pulquerías y esos espacios. Yo creo que ahorita hay un momento importante de resurgimiento y hay que aprovecharlo y pues informarnos, ¿no? Y pues conocer, compartir, ¿no? Claro. Los tarros y la información, que creo que es valioso, ¿no? Sí, así es, banda. ¿Cómo andamos de tiempo? Por ahí mi floor manager. Estamos a todo darts. ¿Qué hora tenemos? 20 para No, tenemos tiempo. podemos seguir hablando mamadas de biólogos que hacen los biólogos. A ver, pregúntenme. A ver, ahí andaba por ahí uno de Jalisco. Si quieren, A ver, me voy a echar un choro ahí de, por ejemplo, del eje neovolcánico transversal hacia el occidente de México. ¿El qué? Es la cadena montañosa. Fíjense, este maguey que les voy a enseñar, ahorita, Ajá. el maguey, se llama agave hookery. Los biólogos le llaman agave hookery. Ese es un maguey que justo crece en esta cadena montañosa que atraviesa México, ¿no? El eje neovolcánico transversal, ¿no? Que cruza, y en particular en el estado de Michoacán y de Jalisco, ¿no? Por eso ahorita que salió la bandita de Jalisco, presentárselo, seguro lo conocen, agave hookery. Ese es un maguey que, por ejemplo, a diferencia de otros magueyes que crecen en condiciones muy áridas, a este carnal le gusta la humedad. Ellos crecen en altitudes mayores, en bosques de pino, encino. En bosques de pino, no en pino. En bosques de pino. Y ahí crecen estos cuates, ¿no? Les gusta, por ejemplo, que haya lluvias. Les gusta que no haga tanto calor. No lo aguantan, ¿no? O sea, son magueyes que están adaptados a condiciones de humedad mayor. Y de hecho, una manera también de diferenciarlos de la agave salmiana es que las pencas no son tan gruesas, ¿no? Estas son más delgadas. Las pencas desde la base son más delgaditas. Y el patrón de espinas también es diferente. Son espinas más chiquitas, están más juntitas entre ellas, y también tiene una coloración medio grisácea, por ejemplo. No es un verde tan intenso. Agave hookery. Crece ahí. Ese normalmente podría ser el que dirían que se da en la Sierra del Tigre, allá en Guanajuato. En Jalisco. Es muy probable que agave hookery está ahí en la Sierra del Tigre. También con su hermano del alma, que es agave inequidens, que es un maguey que es muy, muy parecido a este. Ajá. Son muy parecidos y casi siempre a veces están muy cercanos uno del otro, ¿no? Órale. Sí, porque nos han platicado. Seguramente, ¿eh? Seguramente. Sí, porque nos han platicado que ya, por ejemplo, el aguamiel o el pulque es muy delgado. Nos han platicado, no hemos tenido la oportunidad de echarnos un pulque allá, pero nos han dicho que vamos a la mestiza. Sí, no, yo también quiero ir, quiero darnos un rol allá a la mestiza, ¿cómo no, cabrón? Sí nos hace falta. Un saludo a toda la bandita de Jalisco. Y además que el Atlas está en semifinales, entonces festéjenlo. ¿Qué es eso? La clase. ¿Qué es eso? Brian Héctor dice, deberías de ir a Oaxaca, a la Sierra Mixteca, puro pulquito de maguey de montaña. Uf, chulada. He estado también por ahí, y sí, una chulada en la Mixteca, en el Geoparque. También si tienen oportunidad de ir, láncese al Geoparque. Es un parque que tiene unas formaciones geológicas de hace miles de años. Y hay pulquito, ¿no? Entonces ustedes pueden tomarse unas fotos preciosas para su Instagram y además echarse un pulmón, comprar artesanía. ¿Tú qué has andado? ¿Cuáles, digamos, en dónde has encontrado pulque? ¿Cuáles son los estados que tienen pulque? Así. Fíjate, de reportes, así de registros más contemporáneos, hay registros de que alrededor de 20 entidades del país, 20 estados, hay pulque. O sea, exceptuando como las penínsulas, hacia Yucatán y Baja California. Ahora, ¿de qué se produzca, no? Porque, también sabemos que de pronto puede haber bares que hay comercialización de pulque, claro, pero que lo llevan, sí, no que ahí se produzca, ¿no? Sí. Entonces, pues, se produce pulque en Durango, en San Luis Potosí, en Coahuila, en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, Jalisco y todo el centro de México, ¿no? O sea, somos un país bien pulquero, ¿no? Carajo.
Carajo. Y 40 especies de maguey, ¿no? Entonces hay para escoger y hay que ir a recorrer. O sea, entonces sí podríamos hablar mucho de que el pulque es más mexicano que el tequila. Es más mexicano que el tequila. Digo, ¿El eso también es yo creo que para un podcast, pero igual nos echamos un speech rapidísimo. Sí. O sea, por ejemplo, las evidencias arqueológicas, o sea, evidencias materiales que existen, que podemos nosotros manosear, digamos, más antiguas de extracción de pulque en México y en el mundo, están alrededor de hace 2300 años. O sea, es el siglo 3, 4 antes de Jesus Christ, ¿no? O sea, más o menos, esa es la evidencia material. La evidencia material son raspadores de obsidiana, como los que se utilizan en la actualidad, los raspadores del cajete maguey, así pero de obsidiana, ¿no? O sea, cucharillas cóncavas de obsidiana que se encontraron en el centro de México, en el estado de Hidalgo. Son las evidencias más antiguas, materiales, pero las estimaciones desde que el aprovechamiento era todavía más antiguo, ¿no? Sí. Ajá, entonces, del maguey. Esas son las evidencias arqueológicas, ¿no? Ahora, con el mezcal, el tequila, pues son un destilado. Y aunque hay una teoría medio polémica de que dicen que la destilación también fue prehispánica, o sea que las culturas originarias hacían mezcal previo al contacto con los europeos, es una teoría muy polémica y aún un poco endeble, ¿no? Digamos, la teoría que tiene más evidencias y más adeptos, que yo soy de esa corriente, es que justo la destilación llegó cuando llegó la nao de China, ¿no? Ya en la época de la colonia, ya estamos hablando de los 1500, 1600, llega la nao de China a través del Pacífico y trae la tecnología de destilación filipina, que es un alambique de 2 ollas de barro, una sobre otra, y que llega justo a la costa del Pacífico mexicano, Colima, Michoacán, Guerrero, y de ahí se difumina la tecnología de destilación a todo el país. ¿Por qué creo yo que esa madre es así? Porque, pues justo, digamos que los destiladores que se utilizan en esta región y que se utilizan en Oaxaca son idénticos a los filipinos. O sea, es exactamente la misma tecnología. Como destilan en Filipinas, pues destilan aquí, ¿no? O sea, no hay una adaptación, no hay un destilador mesoamericano, digamos. Ok, ya. Hay un destilador filipina. Está la destilación árabe, que esa ya llegó con los europeos, y la destilación en cobre, eso es otra estructura, pero digamos la básica son 2 ollas. Entonces, la otra evidencia, ¿no? En México sí hay una evidencia de que hace 10,000 años, en cuevas de Tehuacán, lo que les platicaba, de hecho ustedes pueden ir a esa cueva, es un tour chingoncísimo que se los recomiendo, vayan, una cueva que se llama la Cueva del Maíz, en Tehuacán, el Valle de Tehuacán, ya del lado poblano, Coxcatlán me parece que es el pueblo, está la Cueva del Maíz. Entonces es una cueva chingona, güey, está ahí en las montañas y tú llegas y es una cueva en la que hicieron excavaciones arqueológicas y encontraron restos de maíz prehistórico, o sea, unos maíces chiquititos, así, unas mazorquitas. Sí. Dentro de otras cosas que encontraron ahí, encontraron restos de maguey masticado. No sé si ustedes han probado en los tianguis el dulce de quiote. Sí, ¿cómo no? Que es el quiote, es la flor, que cuando sale la cortan, la hornean con piloncillo y se mastica, como caña. Entonces la mastican. Que le llaman mezcal. Le llaman Muchos mezcal. le llaman dulce mezcal. Ajá. Mezcal es maguey horneado, güey. O sea, la etimología... Pendejo, por cierto. No. Mezcal, la palabra mezcal que nosotros ahora utilizamos viene de mezcal, que es maguey horneado, que es la manera en la que se cocinaban estos escapos, estas flores, escapos florales, pendejada de biólogo. Escapo floral es la estructura biológica, como lo llamamos, que son los quiotes. Se cortaban, se horneaban, se masticaban y se escupían. Entonces, en esta pinche cueva preciosa se encontraron estos restos de 10,000 años, cabrón. Entonces, hace 10,000 años, la banda ya cortaba los magueyes, los horneaba y se comía esta y lo escupía. Ese es el mezcal. Fíjense qué parecido. Ahora llega esta tecnología de la destilación, la tecnología filipina, a un país donde horneaban maguey. Claro. Ustedes saben, si no saben, bueno, ahorita lo estamos platicando, que justo para hacer el mezcal se tiene que hornear las cabezas del maguey, se machacan, se fermentan y se destila. Entonces, ese horneado ya se hacía en Mesoamérica. Ese horneado de las cabezas. Después llega la tecnología y es como, a ver, vamos a destilar, ¿no? Vamos a meterlo, y ahí salió el mezcal, que ahora se llama mezcal, pero viene del mezcal, que es el maguey horneado, que ya se consumía en Mesoamérica como un alimento, como una golosina, una fuente de carbohidratos, pero también de bebida. Entonces yo por eso
soy partidario de que más bien, y que no está mal, no hay que darse los golpes de pecho de que, ay, el mezcal no es original. Al contrario, cabrón. O sea, es una tecnología que llegó a un país con un potencial cultural enorme y que ya utilizaban el recurso de una manera y la creatividad le dio la jiribilla para crear un destilado fabuloso. Y ahora el mezcal es una gran bebida, pero pues no es prehispánica, ¿no? O sea, no es prehispánica, prehispánico el pulque. Sí. Y no tiene nada de malo, eso no hace mejor a una bebida que otra, pero hay que darle su dimensión. Claro, exactamente. Aplausos. Tú muy bien, maestro, la verdad. Ahorita me van a llegar varias mentadas de madre de alguno que piense diferente. A ver, va a decir, no, este es... A ver, por ahí, vamos a ver qué vamos a ver qué tanto han escrito. La neta es que dice que se tome un litro de pulque, yo pago porque ahora que vaya a la pescadora, dice. Esas charlas científicas son las que me gustan. Ah, caray, pues a mí también, cabrón, y qué mejor que en una pulcata, ¿no? Y digo, por eso, banda, es que eso estamos haciendo, queremos traerlos, que nosotros estamos acá cotorreando, echando pulque, platicando cosas un poquito interesantes, pero son así, acá está la banda, ¿no? Un pretexto maravilloso, ¿verdad? Dice, eso, arriba el Atlas, los invito a visitar Teotihuacán, los llevo al tour del Octli, no hay pierde, pregunta Gonzalo, ¿has probado pulque de esta región? De allá de Teotihuacán, supongo. Y otra, ¿por Era qué? para que preguntara cuál está, ¿no? O algo así. Era con jiribilla también esa pregunta. No, que si has probado pulque de esta región, no, si dice esta región. Y otra, ¿por qué refieres a Linneo y no mencionas a Hernández, el protomédico de Felipe II? Francisco Hernández, sí, pues él llegó, llegó a hacer toda una documentación de herbolaria mexicana, pero pues menciono a Linneo porque pues él fue el que hizo la descripción de agave, o sea. Y bueno, y digo, hay que decirlo que también Linneo fue el científico que organizó la taxonomía de la naturaleza como actualmente la conocemos. O sea, toda esta madre que quién sabe si se acuerden y si no tampoco pasa nada, en la secundaria cuando les decían que reino, que clase, que dominio, que familia, que género, qué bueno que no se acuerda porque muchas veces no sirve para madres. Pero bueno, esa clasificación la hizo Linneo. O sea, él diseñó como el esquema en el cual diseñó las cajitas en las cuales nosotros íbamos a colocar los diferentes organismos, ¿no? Entonces Linneo pues hizo descripciones de cientos de especies, cabrón, ¿no? O sea, Linneo describió el jitomate también, no solo el agave, ¿no? O sea, el jitomate y un chingo de especies las describió Linneo. ¿Qué es describir una especie? Pues una cosa bien de hueva, que yo no lo he hecho y espero nunca en mi vida hacerla, pero es decir, bueno, la espina es así, mide tanto, las flores es así, mide tanto. Para describir una especie, por ejemplo, eso es algo bien interesante, cabrón. Bueno, para mí, ¿no? Ah, qué puta hueva. Muy interesante. Cuéntame más, güey. Para describir una especie de maguey, ¿sabes qué se necesitan? Las flores, güey. Entonces, las flores, generalmente en el mundo del pulque, no se producen. Porque si se acuerdan, para producir pulque se corta el tallo y se impide que se desarrollen las flores. Para producir justo el pulque que nosotros nos tomamos, lo que hacemos es ocupar todos los azúcares que la planta produjo a lo largo de su vida, ¿no? Y nosotros la vamos a sacar en forma de aguamiel. Si nosotros no hubiéramos hecho ese corte, se desarrolla esta flor y todos los azúcares van a producir esas flores, que son unas flores preciosas, amarillas, muy dulces, que traen murciélagos, colibríes, un montón de pajaritos, abejas. Exacto. Entonces, para que tú puedas a ciencia cierta identificar y describir una especie, muchas veces necesitas las flores. Entonces, los agaves que son utilizados en el agro mexicano, a veces también es muy difícil identificarlos porque las flores raras veces las ves porque la gente los aprovecha. O se las chinga. También son comer, son deliciosas, ¿no? Entonces eso es algo complicado, ¿no? Entonces para la descripción así a veces de ciencia cierta, no, pues tráeme las flores, ¿no? O sea, yo tengo un maestro que una vez dijo, no, pues tráeme las flores. No, hijo, pues esas flores nunca las vamos a ver, o sea. No me dejan, güey, no. Me acerco y me sacan la pinche cosa, la pistola, escopeta, cabrón. O sea, pues ese maguey yo no voy a dejar que haga flores porque lo ocupo para sacarle su aguamiel. Así es. No, pues qué interesante. Muchas gracias. Híjoles, ya se nos acabó. Qué sarcasmo, ¿no? Ay, qué interesante. Garín, o sea, maldito, caballeros, digo, por ahí, háganos valer, no sean malos, ¿no? Ya para ir cerrando la charla, un abrazo, ahorita que venga, hasta que regresa. Vamos a ya leer los últimos comentarios, banda, para ir cerrando esta práctica pulquera.
esta plática, vamos a los pulques en vivo, este podcast. Dice, me encantan estas transmisiones, es importante saber de qué tipo de agave viene lo que bebemos para no emitir comentarios no acertados acerca del mismo, ya que muchos esperamos que el pulque sepa igual o tenga la misma consistencia siempre, sin considerar varios aspectos. En efecto, caballero, o señorita, no sé, muchas gracias. Gracias. Justamente ya. Es para eso, esta charla, esta plática pulquera, es para esto. Gracias, caballeros. Usted, un amor. Gracias, chulada de camisa, Justamente es para eso, banda. Para que sepamos que hay diferentes tipos de magueyes, hay diferentes tipos de pulques, diferentes tipos de aguamieles, y que no todos nos va a saber igual, y que no todo tiene que tener un color, todo tiene que tener cierto aspecto, cierta textura, bla, bla, bla. No, va a saber diferente, pero, pues sí, le estamos apostando a que topemos pulque bueno, pulque legítimo, ¿no? Y fíjate, hay algo que yo creo que más bien tenemos que aprovechar, ¿no? O sea, si se dan cuenta ahora en este mundo de los mezcales está que la onda que el maguey Tobalá y que el mezcal de no sé dónde y que el mezcal de tal lado. En el pulque yo creo que, digo, yo no me dedico al negocio como tal del pulque, pero en algún momento también poder poner mi pulquería porque me parece un cotorreo increíble y bien chido. Pero creo que es también una beta que se puede aprovechar desde ya el marketing y también los productores y los establecimientos que se dedican a esto, empezar a explorar ese tipo de información, ¿no? De decir, mira, yo te estoy vendiendo un pulque de esta región, de esta especie, y vas a ver de esta manera, ¿no? Y si te das cuenta, eso le da un valor agregado bien chido. Y hay un buen de banda en el que realmente les gusta mucho esa información y la valoran. Claro. Entonces sí se acercan. Hay mucha banda que pues, le vale madres y también está bien. O sea, yo vengo a cotorrear, ¿no? O sea, a lo mejor todo este choro pues no es de mi interés ahorita. Yo vengo con mi morrita, venimos a cotorrear, ¿no? Claro. Pero creo que también hay una beta muy interesante en el que sí se pueden empezar a explorar este tipo de información y decir, mira, yo te estoy trayendo un pulque de esta región con estas características de esta especie. Valóralo, cabrón, ¿no? Claro. ¿no? Y que también, de cierta manera, sí se vaya empoderando también a este grupo de productores, pues para que haya un precio justo por esta bebida, porque la verdad es la bebida más valiosa que podemos encontrar. O sea, tarda 10 años en que sea el maguey va a morir cuando te está proveyendo esto, y tú vienes y te estás tomando 10 años de la vida de una planta, cabrón, ¿no? Siémbralo, güey, ¿no? Sí. Yo tengo ahí mis magueyes, tienen 2 años, los veo chiquititos y digo, lo valoras, ¿no? Lo valoras. No, pues, qué palabras tan, la neta que le diste el clavo, justamente le diste el clavo, y creo que eso es una muy buena idea, muy buena, así que ahí, mira, Miguel del Diente Fino, tienes como esa competencia, ya sacaron una nueva idea, una buena propuesta, que creo que la Mestiza está haciendo algo parecido. La Mestiza está haciendo como diferentes pulques de regiones. La Mestiza, pulquería La Mestiza allá en Guadalajara, le apuesta a eso, ¿no? De que yo te llevo pulque de la región de Tlaxcala, pulque de la región de Hidalgo, que también por ahí una que otra pulquería lo llegaron a hacer, pero pues a veces lo hacían más por pulque dulce, pulque fuerte, güey. O sea, uno era pulque y otro era pulque con azúcar, ¿no? Estamos en el momento de experimentar, de recuperar, y si de pronto hay una idea que quizá no se ejecutó de la mejor manera, pues hay chance, ¿no? Y yo creo que ahorita es el momento de que hay mucha gente también joven que se está acercando a las pulquerías e incluso, no sé si joven, pero también pues de otros sectores, ¿no? La otra vez me tocó estar en una pulquería y llegaron unos pinches holandeses, güey. Y tú dices, ¿qué pedo, no? Claro. Y entonces eran unos güeyes que decían, es que pues sí, vimos ahí como en las redes de que había pulquerías y era pulque y no entiendo qué es esto, pero pues quería probarlo, ¿no? O sea, creo que también hay un momento en el que hay otros sectores que también están interesados y que si se le da ese valor agregado, todos vamos a ganar, ¿no? Gana la planta, ganan los productores y gana la cultura pulquera en general. Changos, pues muy interesante, la neta es que yo estoy encantado. Digo, aquí hay unas últimas preguntas. Dice Marian Guante, dice, sí que estoy aprendiendo, a huevo, de eso se trata. Qué chido. Que se lleven un poquito de lo mucho que estamos, bueno, de lo que estamos haciendo. La neta es que escuchen a estos dos borrachos, amantes del pulque, y a los que más tengamos. Salud. Que podamos aportar algo, eso es a lo que queremos hacer. Pulquería La Mestiza, ¿se ha registrado la diferencia del aguamiel entre un maguey de semilla y otro de hijuelo? Fíjate que no, o sea, justo la diferencia más grande, le voy a echar velocidad al discurso para poderlo contestar. Sí. Los magueyes de semilla tienen un desarrollo mucho más lento, porque ustedes imagínense, tienen la semillita, la pones en la tierra y empieza a germinar y empieza a crecer. Entonces, pues,
el magueycito solamente tiene lo que tiene la semilla para crecer y lo que va captando de agüita y de energía solar para hacer la fotosíntesis. Un maguey clon, un mecuate, está conectado, o sea, tiene el ombligo umbilical a su maguey madre, ¿no? Entonces tiene un desarrollo mucho más rápido, ¿no? Entonces crece mucho más rápido. Si yo soy un productor, pues con un maguey de mecuate, ese maguey va a estar más pronto, digamos, para producir, quizá unos 8 años. Y un maguey de semilla me puede tardar a lo mejor 15, ¿no? Entonces, como tal, no hay evidencia que te diga el mecuate va a tener una mejor producción. Lo que sí es que va a tardar más en producir. Oh, ya. Y obviamente tú como productor, pues no, lo que tú... Digo, si aquí vemos... Se entiende. Sí, se entiende, ¿no? Que aquí vemos que hay productores que ¿cómo se llama? Ya lo están capando a los 7, 8 años, 6, 7, 8 años, y no lo dejan ni madurar, lo pican a los 2, 3 meses, ¿ves? Sí. Y por eso es que tenemos... Y digo, se entiende, ¿no? O sea, si yo tengo un mercado y tengo 5 magueyes, tengo que alimentar a mi familia, pues lo voy a picar, que lo voy a andar chingando, esperarme más rato, ¿no? Se entiende, y creo que de nuevo, no está bien, no es que esté mal. Tampoco, digo, en el argot popular, en lo que dicen los productores, ellos sí dicen que la mejor manera es esperar el mayor desarrollo del maguey, porque eso te va a asegurar mayor cantidad de aguamiel. El maguey va a crecer más y una mejor calidad de aguamiel, porque se van a concentrar más azúcares. Pero tampoco quiere decir que a lo mejor si tú tienes la premura de sacar una chamba que te pidieron pulque y lo cortas un poco antes, quiere decir que va a ser mal pulque, ¿no? Claro. Ahí está ya también lo que decíamos del sazón. O sea, a lo mejor el productor dice, bueno, yo tengo una agave americana, pues que a lo mejor es malo, ¿no? Pero pues yo tengo una manera muy chingona de elaborar pulque. A lo mejor tengo mis tinas de cuero y hago una muy buena semilla y va a quedar perrón ese pulque, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la cosa, ¿no? Juegan todos, o sea, juegan las condiciones climáticas, juegan los conocimientos de los productores, juega la especie del maguey, juega los materiales en los que se elabora. Todo eso juega para que nosotros tengamos un perfil organoléptico tan complejo del pulque. Y eso es lo valioso, Carlos. Eso es lo valioso. Que ningún pulque necesariamente te va a saber igual. Y que no es el pulque, son los pulques de México, ¿no? O sea, no hay un pulque, son muchos. Perfecto. Pues banda, pues con esto nos vamos. Con esto, ahora sí que con estas sabias palabras, que no es el pulque de México, son los pulques de México. Pues muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que gracias por haber venido, por aceptar la invitación, a ti, por hermano, avisarnos que andabas por acá, porque sabemos que tú andas allá en Morelia. En Michigan. y pues ahora sí que te diste el tiempo de venir pues a ti, echar unos pulques acá. No, y pues ahí en la banda, ahí en Facebook, escríbanme, méntame la madre si quieren, o pregunten algo, si quieren información, pues ahí se las mando. O sea, a mí me late un chingo compartir, estar en comunicación con toda la bandita. Gonzalo Álvarez, ahí ahorita nos etiquetamos. Gonzalo Álvarez en Facebook, qué nombre tan original, disculpen, pues así soy, ¿no? Y pues ahí un mensajito si lo que necesiten o tengan alguna otra duda, con todo gusto ahí les respondemos, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, banda. Pues ahora sí que como ya se la saben, vámonos a los pulques y pues por favor compartan, escuchen, vean este podcast, ya saben que está en Spotify, en Amazon Music y en YouTube, y pues así que todo donde podamos treparlo para que le llegue a más banda. Y pues no olviden compartirlo. Sale, banda, nos vemos la próxima semana, el miércoles. Posiblemente vamos a andar allá en Pachuca, en Foro Aguamiel. Así que pues ahí nos vamos a andar viendo. Con el maestro George, con el tocayo del George. ¿Vale? Bueno, pues sale, banda. Vámonos a los pulques. Hasta la próxima. Ya se la saben, gracias. Vámonos a los pulques.